Hola chicos, bienvenidos a conocer un poco más sobre el legado de Roma. Les cuento que Roma fue una civilización cultural muy impresionante. Hoy, después de 1500 años de su desaparición, los romanos dejaron una huella muy importante política y cultural. Por ejemplo, la idea de repúblicas, senados, asambleas, la religión cristiana, construcciones y muchísimo más nos dejaron de legado los romanos. Pero conozcamos un poco más con el profesor Alejandro. Roma empezó a hacer una conquista que va desde Egipto hasta llegar a lo que conocemos como Constantinopla, es decir, dio un recorrido por toda Europa dominando España, Francia, Alemania, lo que conocemos como Inglaterra. Fue un poderío bastante grande donde conquistó todo lo que conocemos, lo que conocíamos en ese momento como el mundo occidental. Roma conquistó no solamente con sus armas, también con el arte, también con la ciencia, lo cual nos haga pensar que la conquista no fue solamente política y social, sino también fue una conquista cultural hacia otros reinos. Pues precisamente uno de los más grandes fue el arte. Y en eso, pues precisamente el profesor Oscar nos va a ayudar con este tema del arte romano. Es importante aclarar que el arte romano tuvo mucha influencia de dos grandes también civilizaciones que existieron, que fueron la civilización de los griegos y también del pueblo etrusco. La principal manifestación artística que tuvieron los romanos fue la arquitectura, y esto lo podemos ver reflejado pues en sus grandes monumentos y grandes construcciones que son colosales, como por ejemplo el Coliseo romano. También los romanos desarrollaron mucho lo que fue la escultura, y esta se basaba básicamente en esculturas en mármol y en bronce. Su principal objetivo era expresar el cuerpo humano. También teníamos la ecuestre, digamos, se representaba mucho montando en caballo. Y por último teníamos la del representante en todas sus manifestaciones. Y también fue muy importante el grabado, donde básicamente se contaban historias en un muro muy grande, y su principal objetivo era contarnos historias sobre sus dioses. Por otro lado, también teníamos la pintura, en la cual se retrataban escenas cotidianas. El profe Alejandro nos va a contar un poquito sobre los dioses y demás culturas que existían. Gran parte del legado del cristianismo también tiene que ver de los romanos, tiene que ver con el cristianismo precisamente. Al final de este imperio romano empieza a configurarse lo que es el cristianismo. El fin del imperio romano es el inicio del cristianismo y obviamente a la Edad Media, la llegada con la iglesia cristiana como gran fuerza política en ese momento. El cristianismo no solamente entra en Roma, y empieza a manifestarse en Roma, digamos, después de la muerte de Jesús hasta el siglo VI, que es donde acaba el imperio romano, sino que empieza a diseminarse por todo ese mundo, por ese gran imperio romano, y obviamente el cristianismo empieza a coger una fuerza astronómica por todo lo que es ese mundo conocido. La Edad Media precisamente se va a basar en ese cristianismo y es lo que va a permitir la conquista de otros pueblos a través de la cultura. Y el cristianismo aprovecha precisamente esa cultura para empezar a configurar esos dioses y lograr crear una sola cultura cristiana que aglutine todo ese pensamiento de otras deidades, de otras formas de entender los dioses y la cultura en ese momento. Obviamente el profe Oscar nos va a ayudar con eso, la pintura, que también es un elemento fundamental, no solamente en los romanos, sino en el cristianismo. Profe Oscar. Como les había dicho anteriormente, la escultura y la pintura y también el grabado fueron sus mayores expresiones artísticas, pero también habían otras como la música y la danza, a cual la profe Leonor nos va a ampliar. Bueno, les cuento que la música y la danza tuvo que ver mucho con todos los pueblos que ellos conquistaron. Principalmente trajeron mucha cultura de Grecia. Entonces ellos hacían grandes fiestas. Por ejemplo, con el dios Baco, que es el dios del vino, hacían esas tertulias, lo utilizaban mucho también para celebrar fiestas, conquistas. También utilizaban, por ejemplo, la lira, y esta lira le dio cabida a lo que hoy conocemos como el arpa. También utilizaban las panderetas, hoy conocidas en Navidad. Acordémonos que cuando veamos una pandereta es un legado del Imperio Romano. También aulos, que eran como unas flautas dobles. Ese aulos fue el que dio origen a la flauta dulce que hoy en día seguimos utilizando. Las sandalias. Nosotros
seguimos utilizando sandalias y ese es un legado de los romanos. En la moda, por ejemplo, seguimos utilizando palminas, seguimos utilizando adornos que utilizaban en esa época los romanos y las mujeres romanas. Podemos también ver a través de este video cómo bailaban. Los sátiros, que son los mismos faunos. Los sátiros eran en la cultura griega, los faunos en la cultura romana, dieron origen a múltiples películas hoy en día. Entonces podemos, por ejemplo, ver el fauno. Bueno, a continuación vamos a conocer un poco sobre la mujer romana. Profe Marlene, cuéntenos. Yo les voy a hablar sobre la situación de la mujer en Roma. Paradójicamente, no tenía los mismos derechos de los hombres, a pesar de que es muy famoso y aún trasciende el derecho romano. En la Roma antigua, las mujeres no se consideraban como ciudadanas, no tenían derechos políticos. Por otra parte, el papel de la mujer solamente se centraba en lo que significaba trabajos de la casa, trabajos en el ámbito privado. Se dedicaban a las labores domésticas, a cocinar, a cuidar a los hijos, a cuidar al esposo, que era su obligación. En general, para la sociedad, la mujer era igualada a una niña, a un niño eterno. Lastimosamente, en la cultura roma, poco a poco fueron perdiendo los derechos, excepto en el Imperio Romano, las mujeres que vivían en Roma, las que pertenecían a las clases altas tenían algunos privilegios, como el de salir con los esposos a eventos públicos, participar en fiestas, en eventos religiosos, mientras que las mujeres plebeyas y más lamentablemente en su situación las esclavas, pues eran consideradas como cosas. Se prefería hombres porque una característica de la cultura romana era estar siempre, participar en las conquistas, y los hombres pues eran entrenados básicamente para la guerra. Entonces las mujeres empezaban desde que tenían su época productiva a tener hijos hasta que terminaban su época productiva, porque la esperanza de vida era muy poquita. Dentro de todos los legados importantes que dejó la cultura romana, aún todavía persisten algunas prácticas estas de marginación de la mujer. De eso les va a hablar mi compañera Sonia. Ajá. Pues efectivamente el panorama que ofrece Marlene de ese contexto histórico de las mujeres en Roma en la época del Gran Imperio es tal y como lo estaba describiendo Marlene. Sin embargo, hubo algunas excepciones que hicieron precisamente que en las épocas posteriores hasta llegar a la actualidad las mujeres tuvieran, en el caso de Roma y en general de toda Italia, una serie de participaciones y de presencias históricas muy importantes. Por ejemplo, el hecho de mencionar el papel de las sacerdotisas en el marco de la cultura antigua en Roma. Ya luego, por ejemplo, en la Edad Media, vamos a encontrar que también, a pesar de las restricciones que se presentan por esos marcos sociales, por ejemplo, vamos a tener el caso de una mujer llamada Betizia Gadnici. Fue una jurista italiana que se configura según muchos registros históricos como la primera mujer que fue profesora en una universidad. Entonces, digamos que son unos registros de ese papel de las mujeres italianas y especialmente en Roma. Por ejemplo, ya para la época del Renacimiento y la Edad Moderna, como por ejemplo el de María Agnesi, fue una gran matemática del periodo de la Ilustración. Sí hizo muchísimos estudios con base en las construcciones hechas desde los griegos. Y en la época actual, por ejemplo, para contarles, hubo una mujer, pues porque lamentablemente ya falleció en pleno siglo XX,
escritora y periodista italiana muy famosa llamada Oriana Fallaci. Fue una de las grandes periodistas y cronistas de la guerra. Y obviamente, también teniendo en cuenta pues que les estamos hablando a sus profes, hay una mujer italiana que es supremamente reconocida para la pedagogía, que es María Montessori. Así que, a pesar de que de pronto en el prototipo solo se hable de la mujer italiana por las casas de modelaje o por las grandes actrices que han hecho parte del cine, que también es importante, no podemos dejar de mencionar que en esos planos académicos, culturales, científicos, las mujeres hoy por hoy tienen un marco de participación muy importante que tuvo un referente desde la época antigua. Ahora, precisamente para seguir, digamos que en este recorrido que les estamos ofreciendo, voy a dejarles con Marta, les va a hablar sobre un pedacito que conecta bastante esta cuestión de los derechos de las mujeres en el marco de todo el constructo jurídico que se configuró en el periodo romano. Efectivamente, el símbolo de la justicia es una mujer, es Temis. Le pusieron la balanza, que era de Egipto. Y aparte pusieron la espada de Damocles, que es la espada de la justicia. Esos tres símbolos los unieron y los romanos lo generaron como el símbolo de la justicia. Eso de que la justicia, y si el símbolo existe, que es ciega así, es porque quiere connotar que cuando la mujer, la diosa que está con la balanza, está tapada los ojos, es porque la justicia dice que no tiene que ver a quién está juzgando, tiene que ser totalmente imparcial. Ahora bien, ¿de dónde tomamos la palabra justicia? De un emperador romano. ¿Cómo se llamaba? Justiniano. ¿Qué hizo Justiniano? Cogió 12 tablas y las organizó. Entonces generó el derecho romano y él nos organizó las leyes. De lo que ahorita tenemos de leyes aquí en Colombia, lo que estamos usando, una de las cosas importantes fue lo de la herencia. Imagínense que allá, como era tan amplio y tan vasto el imperio, ese terreno tenía que darle impuestos y tributo a los de Roma. Entonces, ¿qué pasaba cuando ese soldado se moría? A Roma le interesaba, bueno, ¿quién me va a pagar esos impuestos de esa tierra por allá bien lejos? Entonces crearon una ley que cuando se moría ese soldado tenía que heredar a las siguientes generaciones. Hablando de los soldados romanos, ellos andaban en legiones. Para eso construyeron los caminos. Por eso es que dice que todos los caminos conducen a Roma, inclusive los adoquinaron, entonces empezaron a usar la argamasa o lo que nosotros conocemos ahora como el cemento. Entonces ellos construyeron no solo los caminos, no solo el circo romano, no solo todos estos monumentos, sino también los acueductos. Ellos tenían que llevar agua, y no solo en Roma, todavía está de pie el acueducto de Segovia. Pues resulta que ellos usaban los canales y tenían que medir la inclinación del agua para que llegara ya a la ciudad. Tenían que construirle como arcos y la gente pasara por debajo y la naturaleza, pero por encima iba el agua. Entonces, para hacer esos arcos, ¿qué necesitaron? Pues hacer cálculos, matemáticas. Consuelito, cuéntenos algo. Todas esas construcciones que se hacían, que nos hablaba Marta, de los arcos, eso tenía que tener unos cálculos matemáticos muy grandes. Y eso hizo entonces que ellos se preocuparan muchísimo por esa parte de la formación matemática. Quiero hablarles de algo muy importante que son los números romanos. Nosotros hemos visto símbolos como símbolos como que son los números romanos. Los números romanos no eran como los de nosotros. Nosotros tenemos un sistema digital de numeración que nos permite escribir números y combinarlos. Es digital, se llama digital porque es de los dedos, ¿sí? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ellos tenían un sistema posicional. Entonces, este símbolo, que en romano es el 10, no valía lo mismo si estaba aquí o si estaba al lado de un número más grande, o si estaba a la derecha tenía un valor, si estaba a la izquierda tenía otro valor. Aquí, por ejemplo, tenemos 110. Ya no es 110, ahora es 90, porque si estaba el número más pequeño a este lado, se restaba. Y si estaba a este lado, se sumaba. Ese era nuestro sistema de numeración romano, que era posicional. ¿Qué quería decir eso? Que depende de la posición, valía. Ellos empezaron a contar de 1, 2, 3, hasta 3. Luego vieron la necesidad de contar hasta 5. Y apareció este número que es el 5.
pero necesitaban el 4. Entonces, 5 menos 1 nos daba 4. Y crearon la numeración romana. Ahora se utiliza para las monarquías y para la iglesia, para numerar la cantidad de reyes que ha habido, Jorge I, Jorge II, y para los papas. La sede de los papas también está en Roma y ellos utilizan los números romanos. Pablo VI, Juan Pablo II, que está más cerquita a nuestra historia, los números romanos se dejaron de utilizar, pero es muy interesante estudiarlos porque es un sistema posicional en el que utilizamos muchísimo la lógica. Vamos a darle paso a Mónica. Precisamente, aunque los números romanos se han dejado de utilizar muchísimo, pues aún los podemos ver también en algunos relojes, en algunos tomos de enciclopedias, y cuando nos referimos a los siglos, entonces estamos utilizando los números romanos. En cuanto a la matemática, exactamente, los romanos fueron más prácticos que teóricos, que las aplicaban en lo que era básicamente la arquitectura. Buscaban aplicar la geometría, las proporciones, las figuras en construcciones de arquitectura. Para ellos eran muy importantes los acueductos, los puentes, la ingeniería militar y de minas, la metalurgia y la agrimensura. ¿Qué es eso de la agrimensura? Es el arte de medir los terrenos. Una de las muestras más representativas de los romanos en la arquitectura fue el Panteón. Esa era una obra arquitectónica espectacular que se construyó entre los años 118 y 125 después de Cristo durante el reinado de Adrián. Ese panteón era muy especial porque tenía una forma de esfera perfecta, es decir, que la medida de su diámetro era exactamente igual a la medida de su altura, y eso era de 43.4 metros. Entonces, básicamente, eso eran los legados de los romanos. Le voy a ceder la palabra entonces a la profe Gloria, que nos va a hablar de las lenguas romances y del latín. Uno de los legados importantes de los romanos, que aún está entre nosotros en nuestros días, es el idioma español, el idioma que hablaban los romanos, que era el latín, pero el español derivó, así también el portugués, el italiano, el rumano. También los romanos tenían el alfabeto romano o latino, que estaba compuesto por 26 letras. Varios idiomas fueron creando otras letras o otros signos gráficos. Un ejemplo está el español, que se creó la ñ. La ciencia ha utilizado el nombre científico y el nombre común. El científico es el latín y el nombre común, papa o patata, se llama solanum tuberulosum. Puedo decir que el latín todavía, a pesar de que decimos que es una lengua muerta, pero de ahí se derivó nuestro español y todavía nosotros en nuestros días utilizamos palabras en latín como spa. ¿Quién de ustedes no sabe qué es un spa? Era una palabra muy utilizada por los romanos. El spa era salutim per aquam, spa. O vox populi, cuando escuchamos noticias, por ejemplo, la voz de todos. Utilizamos latín cuando decimos bis, que nos gusta un poema, nos gusta una canción. Bis es latín. O mapamundi, voy a mirar el mapamundi, es una palabra en latín. O ego en latín significa yo, demasiado yo. Entonces el español tomó la palabra egoísmo. Duplex, un apartamento duplex, son dos elementos. Ustedes oyen a los papitos que dicen, tengo que hacer mi currículum vitae, palabra en latín, que es el resumen de la experiencia universitaria o laboral. Bueno, ahora vamos a darle el paso a la ciencia, a la medicina y la ciencia con la profe Leonor. Bueno, les cuento que los médicos estuvieron muy de moda en el Imperio Romano porque eran los encargados de tratar a los gladiadores y a todas las tropas romanas. Inicialmente cogían esclavos de Grecia, que eran médicos, y los llevaban para Roma. Posteriormente hubo un médico muy sobresaliente que fue Galeno, que era de descendencia griega. No solamente lo utilizaron para las tropas, sino también se convirtió en médico de la corte del emperador Marco. Ellos lo que hicieron fue tomar la ciencia de muchos de los sitios que ellos conquistaban y la pusieron
a servicio de ellos. Los más destacados fueron los trabajos de Ptolomeo, quien reunió conocimientos de astronomía, de varias ciencias y los puso al uso de los romanos y empezaron a utilizarlos muy inteligentemente. Cuéntenos, profe Sonia, ¿cómo le ha parecido este encuentro? Este es un ejemplo más de lo que hacemos desde el equipo de Torcartilla, con toda la dedicación para ustedes, esperando cada vez producirles muchos más deseos por aprender, construir conocimientos y saberes junto a ustedes. Nosotros y nosotras no somos los dueños del conocimiento. Fíjense cómo cada uno y cada una en este ratico trajo diferentes cosas que precisamente están en los libros, están en las redes, pero que definitivamente lo que queremos es traerlas en un lenguaje mucho más cercano, muy en correspondencia con el estilo y el espíritu que hemos tenido desde la Torcartilla en el trabajo pedagógico. Así que esperamos que sea un material de consulta, que les divierta, que les entretenga y por supuesto que les motive a aprender cada vez más. Muchísimas gracias.